Bienvenidos. En esta emisión analizaremos a profundidad un tema de gran relevancia para el sistema jurídico mexicano, la prisión preventiva oficiosa, su evolución, marco legal y las contradicciones existentes entre la jurisprudencia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La prisión preventiva oficiosa representa uno de los temas más controvertidos del sistema penal mexicano. Esta figura jurídica permite que determinados delitos catalogados como graves ameriten que el juez de manera automática ordene la reclusión del imputado durante el proceso penal sin realizar un análisis individualizado de su necesidad, proporcionalidad e idoneidad de la medida. Iniciamos con un análisis histórico. La prisión preventiva como figura procesal ha existido en diversos ordenamientos jurídicos mexicanos a lo largo de la historia. Sin embargo, fue la reforma constitucional de 2008, publicada el 18 de junio de ese año en el Diario Oficial de la Federación, la que introdujo formalmente la modalidad de oficiosa en el artículo 19 constitucional. Esta reforma estableció un catálogo específico de delitos para los cuales la prisión preventiva sería automática. Originalmente, el texto del artículo 19 constitucional establecía la prisión preventiva oficiosa para los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves contra la seguridad nacional, el libre desarrollo de la personalidad y la salud. El objetivo declarado era limitar la discrecionalidad judicial en estos casos considerados de alto impacto social. Posteriormente, este catálogo ha sido ampliado en dos ocasiones. En la reforma de 2011 se incluyó el delito de trata de personas. Sin embargo, fue la reforma de 2019 la que representó la expansión más notable de esta figura, incorporando delitos como abuso o violencia sexual, feminicidio, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, robo al transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos, desaparición forzada, entre otros. Es importante destacar que esta tendencia expansiva refleja un fenómeno preocupante: la utilización de la prisión preventiva oficiosa como respuesta inmediata ante los problemas de seguridad pública. Más que como una medida cautelar, esta expansión ha llevado a que actualmente existan aproximadamente 25 supuestos delictivos que ameritan la aplicación automática de esta medida. Para comprender adecuadamente la problemática que enfrenta la prisión preventiva oficiosa, es crucial analizar el marco legal que la sustenta. A nivel constitucional, el artículo 19, en su segundo párrafo, establece esta figura. Sin embargo, debemos considerar también el artículo primero constitucional, que fue reformado en 2011, el que reconoce los derechos humanos contenidos en tratados internacionales de los que México es parte y establece el principio pro persona para su interpretación. El Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus artículos 153, 155, 165 al 175, regula su aplicación. Específicamente, el artículo 167 recoge los supuestos constitucionales de prisión preventiva oficiosa y establece las disposiciones para su implementación en el proceso penal acusatorio. Un aspecto fundamental a considerar es que mientras la prisión preventiva justificada requiere que el Ministerio Público demuestre la necesidad de la medida, la prisión preventiva oficiosa es de manera automática, una vez que se acredita que el delito por el cual se procesa a la persona está incluido en el catálogo establecido por la Constitución o por la ley. Esta automaticidad es precisamente lo que ha generado el conflicto jurídico que analizaremos a continuación, especialmente a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. El conflicto entre la jurisprudencia nacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituye uno de los aspectos más relevantes de esta problemática. En enero de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió dos sentencias de gran trascendencia en los casos Sonpaxtlepile y otros contra México y García Rodríguez contra otros y México. En ambas resoluciones, la Corte declaró explícitamente la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa en México. La Corte Interamericana determinó que la prisión preventiva oficiosa, al ser una medida de aplicación automática
basada únicamente en el tipo de delito, contraviene el artículo 7.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la detención o encarcelamiento arbitrario. También consideró que viola el artículo 8.2, que establece la presunción de inocencia como principio fundamental del proceso penal. Según la Corte Interamericana, la prisión preventiva debe ser excepcional y únicamente justificada por circunstancias específicas al caso, como el riesgo de fuga, el peligro para la investigación o la posibilidad de que el imputado obstaculice el proceso. En ningún caso, afirma la Corte, puede basarse exclusivamente en el tipo de delito o en su gravedad. Estas sentencias representan un mandato directo para México. La Corte ordenó al Estado mexicano adoptar todas las medidas necesarias para eliminar la prisión oficiosa del ordenamiento jurídico nacional y adecuar los estándares internacionales en la materia. Este mandato incluye tanto reformas legales como la obligación de los jueces de realizar un control de convencionalidad. Sin embargo, la respuesta de las autoridades mexicanas ha sido compleja y contradictoria. Por un lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió 2 expedientes para analizar la recepción de estas sentencias. El expediente 1-2023 relacionado con el caso Sonpaxtle y el expediente 3-2023 sobre el caso García Rodríguez. Estos expedientes buscan determinar si el Poder Judicial de la Federación debe participar en la ejecución de estas sentencias y, en el caso afirmativo, qué acciones concretas se deben realizar. Como antecedente relevante, en 2011 la Suprema Corte resolvió el expediente varios 912-2010 relacionado con el caso Radilla Pacheco, recordemos, estableciendo la obligación de los jueces mexicanos de realizar un control de convencionalidad, y este precedente podría influir significativamente en la resolución de estos nuevos expedientes. Sin embargo, el conflicto se profundiza al considerar que mientras algunas tesis jurisprudenciales reconocen la obligación de jueces de realizar un control de convencionalidad, otras han sostenido la validez de la prisión preventiva oficiosa dentro del sistema jurídico mexicano. Esta contradicción genera inseguridad jurídica y afecta directamente a los derechos de las personas sujetas a proceso penal. Las reformas recientes y su impacto en el sistema judicial mexicano constituyen otro aspecto fundamental para comprender la situación actual de la prisión preventiva oficiosa. Como mencionamos, la reforma constitucional de 2019 amplió significativamente el catálogo de delitos que ameritan esta medida cautelar, lo que ha tenido efectos directos en la población penitenciaria. Según datos oficiales, aproximadamente el 40% de las personas privadas de la libertad en México se encuentran en situación de prisión preventiva, es decir, sin haber recibido sentencia. Esta situación evidencia una tendencia al uso excesivo de esta medida cautelar, contrariamente a su naturaleza excepcional. Es importante destacar que mientras a nivel constitucional se amplía el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa, a nivel internacional México ha recibido múltiples recomendaciones para limitar su uso. Organismos como el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos han manifestado su preocupación por el uso excesivo de esta medida en el país. Un aspecto crucial para entender la complejidad de esta problemática es la reforma al artículo 1 constitucional de 2011, que establece el principio pro persona como criterio de interpretación en materia de derechos humanos. Este principio obliga a las autoridades a aplicar la norma o la interpretación más favorable a la persona, lo que en el caso de la prisión preventiva oficiosa llevaría a preferir los estándares internacionales sobre la regulación nacional. Sin embargo, en la práctica, muchos jueces continúan aplicando la prisión preventiva oficiosa de manera automática, argumentando que están obligados por el texto constitucional, a pesar de que las sentencias de la Corte Interamericana dicen lo contrario. Esta situación genera un dilema para los operadores jurídicos. ¿Deben privilegiar la Constitución nacional o los estándares internacionales en materia de derechos humanos? Pues antes que nada agradecer su
presencia en este canal. Recordar que es un canal joven, que compartiendo y suscribiéndote al canal nos ayudas a crecer y poder traer más información para todos ustedes. Continuamos. La resolución de este dilema podría venir de la decisión que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación actualmente respecto a estos expedientes que dejó la Corte anterior. Sin embargo, si la Corte Mexicana determina que los jueces deben aplicar la prisión preventiva oficiosa para cumplir con los estándares internacionales, esta generaría un precedente fundamental para la protección de derechos humanos en México. Sin embargo, en la vida práctica no debemos olvidar que ese artículo primero constitucional debe de ser aplicado. ¿Por qué? Porque se suscribió un tratado internacional al respecto, y me refiero a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. El Pacto de San José, México lo ratificó en 1981, y algo importante que a veces no se menciona, pero es que México no solo lo ratificó, sino que además en diciembre de 1998 reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto conforme al artículo 62 de la propia Convención. ¿Qué significa esto? Que México entonces suscribe la Convención y no tan solo eso, sino que reconoce que las sentencias que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes, son obligatorias para el Estado mexicano. Esto por haber reconocido esa competencia contenciosa en 1998. Y ahora México, ¿qué podemos pensar? ¿Qué podemos decir? ¿Desobedezco el Tratado Internacional? ¿Desobedezco las sentencias de la Corte Interamericana? Pues no, claro que no lo puede hacer. Y no lo puede hacer porque el Estado mexicano también suscribió un tratado internacional al respecto, que se refiere a la Convención de Viena. Esta convención debemos tener presente siempre el contenido de dos artículos, el 26 y el 27 de la Convención. En el artículo 26 nos dice que cuando un Estado suscribe un tratado, debe de cumplirlo. Pacta sunt servanda es el principio. Pero algo muy interesante es el artículo 27. El artículo 27 de la Convención de Viena nos dice que ningún Estado que haya sido suscrito o firmado un tratado internacional puede invocar su derecho interno, su ordenamiento jurídico interno, para desobedecer un tratado internacional o para no cumplir con el tratado. Entonces, tenemos que si México suscribió la Convención de Viena, implica que el Estado mexicano no solo no puede incumplir el tratado de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, y que además, al haber reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, pues evidentemente está obligado y vinculado a sus decisiones. Y lo que es más, los órganos estatales de México están obligados a cumplir esas decisiones y no pueden invocar como justificación que su derecho interno se lo impide. ¿Por qué? Porque entonces estaría desobedeciendo el artículo 27 de la Convención de Viena. Así de simple. Pero entonces analicemos qué y cómo qué dijo la Corte Interamericana al respecto. En enero de 2023 emitió la sentencia García Rodríguez y otro contra México. En esta sentencia, la Corte Interamericana declaró inconvencional la prisión preventiva oficiosa mexicana y como consecuencia ordenó a los órganos estatales mexicanos que borraran, que adecuaran la Constitución y las leyes secundarias a los principios de la Convención, que borraran la prisión preventiva oficiosa, es decir, y pues claro que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, encargados de adecuar los ordenamientos jurídicos, no lo han cumplido, no han acatado lo anterior. No tan solo no lo han hecho, sino que han fortalecido la prisión preventiva oficiosa con las reformas del 31 de diciembre de 2024 y la de abril de 2025. Pero podríamos decir, ¿y cuál es la vinculación o cuál es la obligación de los jueces mexicanos? Porque los jueces mexicanos son los que en la vida diaria, en el cotidiano de la actividad jurisdiccional, son los que imponen la prisión preventiva oficiosa. Y podrían decir, algún juez, pues el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo adecúen el ordenamiento. Yo no voy a hacer nada hasta que se adecúe la Constitución. Sin embargo, esa desobediencia, ese no hacer, pues no puede aplicarse, no podrían decir eso. Y no se puede decir por la razón de que la Corte Interamericana en la sentencia estableció
mandató para los jueces mexicanos, en su párrafo 303, que se ordenó específicamente lo que se tiene que hacer. Y dice el párrafo 303 de la sentencia García Rodríguez y otros contra México. Conforme a lo expuesto, se recuerda que las autoridades internas, al aplicar la prisión preventiva, deben ejercer un adecuado control de convencionalidad para que las mismas no afecten los derechos de las personas investigadas o procesadas por un delito, atendiendo al principio pro persona. En este sentido, dice la Corte, corresponde reiterar que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como es la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y sus juezas, están sometidos a aquel, lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objetivo y fin, sean estas de naturaleza constitucional o legal, por lo que las magistraturas y los órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están obligados a ejercer ex oficio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana. Aquí cierra la cita. Esto significa que la Corte Interamericana no tan solo declaró inconvencional a la prisión preventiva oficiosa, sino que le dijo a cada uno de los órganos del Estado mexicano qué es lo que deben hacer. Poder legislativo y poder ejecutivo adecúen las normas a la Convención, pero tú, juez o jueza o magistrado, del nivel que sea, lo que tienes que hacer tú es un ejercicio de convencionalidad bajo el principio por persona y debes de inaplicar la prisión preventiva oficiosa. Realmente es una resolución vinculante que todos los jueces deberían de aplicar. De ahí que se pudiera afirmar que todos los jueces están obligados a esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ningún juez, ningún magistrado de ningún nivel podría decir, es que mi ordenamiento interno o la jurisprudencia, que también es un ordenamiento interno, me dice otra cosa. ¿Por qué no pueden invocar su ordenamiento interno las autoridades jurisdiccionales? Pues porque no se lo permite el artículo 27 de la Convención de Viena. Entonces, si la prisión preventiva no debería de ser aplicada por mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿por qué se sigue aplicando? Pues en este caso, en una gran mayoría, los jugadores se basan en una jurisprudencia que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una integración anterior. En esta jurisprudencia, la 20-2014, es del Pleno, con número de registro 2006-224, la Suprema Corte dijo que cuando en la Constitución Federal hay una restricción a un derecho fundamental, esa restricción debe de prevalecer sobre cualquier otro ordenamiento. Y ese criterio no tan solo lo dijo el Pleno en la jurisprudencia antes mencionada, sino que la primera sala en el año siguiente, de 2015, lo confirmó también en la jurisprudencia 29-2015, con registro 2008-9355, en la que estableció que cuando hay una restricción al derecho fundamental en la Constitución Federal, esta restricción es la que debe de imperar. Y podríamos decir, ¿es esto correcto lo que está diciendo en este argumento? Pues creemos que la existencia de este criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es insuficiente para que el criterio por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció, relativo o insuficiente, es porque, como lo han manifestado otros jugadores en retiro o magistrados como el señor magistrado Héctor Lara González, en el que sostiene que es insuficiente por 3 puntos. Primero, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también forma parte del ordenamiento jurídico interno de México, como lo dijimos anteriormente, y si forma parte del ordenamiento jurídico interno de México, esa jurisprudencia no puede ser invocada como una justificación para incumplir un tratado internacional como lo es la Convención Americana de los Derechos Humanos. Cuando un juez dice, es que a mí me obliga la jurisprudencia, está incumpliendo el artículo 27 de la Convención de Viena. Así de simple. Ningún órgano de ningún Estado que firme un tratado internacional puede incumplirlo bajo la justificación de que su derecho jurídico interno diga lo contrario. Nunca podríamos invocar la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una justificación para no cumplir con lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia también es parte del ordenamiento, como lo hemos precisado anteriormente.
El segundo argumento, en este caso, sería que suponiendo que le diéramos a la sentencia de la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación la misma categoría de la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso García Rodríguez y otros contra México, una dice aplica la prisión preventiva oficiosa, que es la mexicana, la otra dice inaplica la prisión preventiva oficiosa. ¿Cuál de las dos tendríamos que aplicar? Suponiendo que están en el mismo nivel, pues para ello tendríamos que recurrir al artículo primero constitucional, el que, como ya mencionamos, el artículo primero constitucional que nos dice que todo ordenamiento relacionado con derechos humanos siempre debemos de interpretarlo en favor de la persona para darle la protección más amplia. Y entonces, si tenemos esas dos sentencias, ¿cuál de esas dos sentencias le otorga una protección más amplia a un imputado que le aplicaron prisión preventiva oficiosa? Pues sin lugar a dudas, la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De ahí la importancia del artículo primero de la Constitución mexicana, por supuesto. Como tercer punto, para no aplicar esta jurisprudencia de nuestra Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el artículo primero de la Constitución, ya dijimos, establece que todas las autoridades, y todas, me refiero a todas, no dice que solo unos jueces de entidades federativas o 2 jueces de distrito, no, dice todas. Todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Si nosotros aplicamos la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con ello no estamos ni respetando, ni protegiendo, ni garantizando los derechos humanos, que también son parte del bloque de constitucionalidad, conforme al artículo primero constitucional, que nos hemos estado refiriendo en varias ocasiones. Muchos jueces aplican la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hemos estado mencionando, ante el temor de no aplicarla, porque es una jurisprudencia de la Corte, les puede acarrear una falta administrativa o hasta una carpeta de investigación por disposición legal. Pero no se dan cuenta que el artículo primero de la Constitución, en el tercer párrafo, también establece que el Estado deberá de prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones de derechos humanos. De manera que si nosotros no aplicamos la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no estamos violando un derecho humano, no estamos protegiendo un derecho fundamental que es la libertad de la persona. Y como consecuencia de esto, no debería de ser materia de investigación y de sanción también. Sin embargo, este es un tema que aún no se resolverá y que tendremos que esperar a la determinación del Estado mexicano para dejar de realizar conjeturas y teorías de cada uno, sino que una cuestión relacionada con la firma de tratados internacionales. Para concluir este análisis es importante reflexionar sobre los desafíos y perspectivas futuras de la prisión preventiva en México. Nos encontramos, como hemos visto, ante una encrucijada jurídica de gran relevancia. Como lo dijimos, existe una tendencia legislativa a ampliar los supuestos de aplicación de esta medida. Por otro, las obligaciones internacionales de México exigen su eliminación. La solución a esta contradicción normativa requiere un diálogo institucional profundamente entre poderes del Estado y un compromiso real con la protección de los derechos humanos. Es fundamental recordar que la prisión preventiva debe ser una medida excepcional, no la regla, y que su aplicación automática contraviene principios básicos del debido proceso, como la presunción de inocencia y la libertad personal. El sistema jurídico mexicano enfrenta el reto de armonizar su normativa interna con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Este proceso implica no solo reformas legislativas, sino también un cambio en la cultura jurídica para transitar de un enfoque punitivista a uno basado en derechos humanos. La prisión preventiva oficiosa representa un tema fundamental para evaluar el comportamiento o compromiso real de México con el Estado de Derecho y con los derechos humanos. Su resolución definirá en gran medida el rumbo del sistema penal mexicano en los próximos años y la efectividad de los mecanismos internacionales de protección de estos derechos. En nuestro país, por supuesto. Este tema es interesante y trascendente porque, contrario a muchas voces, este tema no implica abrir las prisiones y dejar en libertad a las personas de facto,
sino la correcta aplicación de la medida de la prisión de los estándares internacionales de derechos humanos, de lo que el Estado mexicano de épocas recientes ha sido protector. Pues bien, agradezco su atención a este análisis sobre la prisión preventiva oficiosa en México, breve, claro, por supuesto. Como hemos podido observar, se trata de una figura jurídica compleja que plantea importantes desafíos constitucionales y convencionales para nuestro sistema jurídico. La búsqueda de soluciones requiere un análisis profundo y un compromiso real con los principios del Estado. Y hablando de un Estado constitucional y democrático, por supuesto. En el próximo video platicaremos de la prisión preventiva justificada, que es la parte complementaria de esta medida cautelar que hemos estado platicando. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.